todos. El día de hoy vamos a estudiar este tema, el centro de masas de un sistema de masas. Vamos a estudiar entonces de qué se trata este concepto de centro de masas que se le nota con estas letras CM, y vamos a también entender, empecemos por ahí, por entender qué es esto de un sistema de masas. Bueno, como su nombre indica, es un grupo de masas que están interconectadas de manera rígida. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una masa como esta de aquí, por ejemplo, la masa, llamémosle masa 1, de, qué sé yo, digamos 2 kilogramos, ¿ya? Con una masa 2, pongámosle aquí, una masa M sub 2 de, por ejemplo, 3 kilogramos, ¿ya? Y una masa 3, pongámosle por acá, una masa 3 por ahí de, por ejemplo, 5 kilogramos, ¿ya? Entonces, este es un sistema de masas. Si es que las masas las vamos a suponer interconectadas, imaginen ustedes que fueran de metal, ¿ya? Y que estuvieran soldadas a una varilla muy delgadita, digo muy delgadita para que las masas de las varillas estas no entren en el análisis, ¿no es cierto? Es decir, que sean despreciables o que su masa sea insignificante frente a las masas que tenemos ahí. Unas varillas, vamos a suponer, rígidas, que en los ejercicios no suelen aparecer, pero por ahora que estoy explicando, sí vamos a escribirlas, a dibujarlas. Entonces, esto de aquí se llama un sistema de masas. Puede haber más masas, ¿no es cierto? Le puse esas 3 de ahí. Y entonces este es un objeto que si yo lo tuviera construido aquí en mis manos, entonces les mostraría cómo estas masas, la posición de esta masa no depende de las, o no cambia con el cambio de posición de las otras dos, es decir, es un objeto que funciona como un objeto rígido, ¿ya? Entonces, esto es un sistema de masas. Cualquier conjunto de masas que está interconectado viene a ser un sistema de masas, como por ejemplo una lámpara, la que podemos ver ahí, por ejemplo, miren, es un sistema que está interconectado de masas porque tiene una base, está interconectado con el brazo, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, en la vida nuestra vemos infinidad de ejemplos en donde tenemos sistemas interconectados de masas. Bueno, ahora vamos con este concepto, esto del centro de masas. Entonces, ¿qué es el centro de masas? Es un punto geométrico, ¿sí? Geométrico significa que es una posición, ¿no es cierto? Es un punto geométrico donde se puede considerar, se puede entender que está concentrada toda la masa, es una suposición, ¿no es cierto? O sea, que es un concepto totalmente teórico. El centro de masas es un punto en donde yo considero que en ese punto estaría concentrada toda la masa, y cuando digo toda la masa estaría hablando de 10 kilogramos, porque 2 más 3 es 5 y más 5 10, la masa total, ¿no es cierto? Entonces en ese punto podríamos suponer que contiene toda la masa. ¿Y dónde está ubicado ese punto? Ese es el asunto que vamos a resolver. El punto ese está ubicado de manera proporcional a la cantidad de masa en relación a las posiciones que éstas tienen. Es decir, que la ponderación es la cantidad de masa. Me explico de otra manera. Miren, si es que yo pusiera al ojo ese centro de masas, lo pusiera por ejemplo aquí, fijaránse, ese sería el centro de masas. Ya vamos a ver cómo calcularlo exactamente, ¿no es cierto? Lo digo al ojo, ¿por qué razón? Es porque este punto de aquí guarda un nivel de cercanía más grande hacia la masa total, más grande del sistema. Voy a exagerar esta masa para que se vea, ¿no es cierto?, más claro. Esta masa es la más grande, por esa razón el centro de masa se halla ubicado en un primer nivel de cercanía a la masa más grande, está más cerca de ella, ¿no? En un segundo nivel de cercanía, miren que está un poquito más lejos, ¿no es cierto?, a esta masa, que es un poco más pequeña. Y en un tercer y último nivel de cercanía, o sea, lejos, ¿no es cierto?, de la masa más pequeña. Entonces, el centro de masa, repito, es un punto geométrico en donde suponemos que está concentrada toda la masa y vendría a ser un promedio estadístico de las posiciones de las masas que están a su alrededor, y como ponderación tenemos la cantidad de masa, es decir, más cerca a las masas más grandes y más alejado de las masas más pequeñas. Bueno, digo es un punto geométrico, pero claro, físicamente, ¿cómo lo entendemos? Este objeto, si lo tuviera yo fabricado,
Si fuera, por ejemplo, este marcador o este sistema así, ¿no es cierto? Si yo lo lanzara así este objeto, entonces empezaría a girar y lo que yo vería, si es que le hago girar muy rápido, entonces vería solamente con claridad el centro de masas y alrededor de esto vería entonces una imagen difusa. Claro, como está girando nosotros no logramos ver el objeto de qué se trata, pero el punto centro de masas lo vería con nitidez, porque ese punto solo giraría sobre sí mismo, ¿no es cierto? Es decir, si este objeto se lo pone a girar, veríamos con claridad este punto del centro de masas. Eso quiere decir que el centro de masas es el punto donde naturalmente, alrededor del cual gira toda la masa, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, si ustedes tienen una botella, digamos, una botella como esta, y le llenan de agua, ¿no es cierto?, a esa botella, entonces al girar esto, el único punto que lo veríamos sería un punto ubicado en donde más concentración de masa se encuentra, y entonces alrededor de esto veríamos la imagen, ¿no es cierto?, difusa del giro de esa botella de ahí, ¿ya? Bueno, entonces ahora viene la pregunta, eso es el centro de masas, esa es la definición, ¿no es cierto? Pero ¿cómo calcular exactamente la posición del centro de masas de un sistema de masas? Bueno, eso lo resolveremos de la siguiente manera. Para eso necesitamos un sistema de referencia. Vamos a ponerle en 3 dimensiones de manera general, ¿sí? Los ejercicios pueden estar en 2 dimensiones, pero de manera general se puede entender esto en 3 dimensiones. Fíjense, tengo un sistema de referencia de ejes X, Y y Z, y el sistema de masas está fijo ahí, ¿no es cierto? No es que está cayendo ni nada, sino que imaginen ustedes que estuviera fijo. Por ejemplo, voy a poner aquí una varilla ya anclada al piso. Ya, entonces, eso para entender que es fijo. Vamos a suponer que cada puntito representa la masa de cada uno de estos objetos. Le puse grande para indicar, ¿no es cierto? Pero normalmente en los ejercicios nos darán objetos pequeñitos. Bueno, entonces, ¿cómo será la posición del centro de masas? Miren, este vector de aquí es el que va a medir la posición del centro de masas. Este vector va a ser el vector radio del centro de masas. Pero ¿cómo calcularlo? Es la pregunta, ¿no es cierto? Va del origen hacia el punto centro de masas. Entonces, como dijimos que este es un promedio, entonces vendrá a ser promediado de esta. Como esta dijimos que era la masa 1, llamémosle esta R1. ¿Sí? Como esta dijimos que era la masa 3, esta será R sub 3, ¿no es cierto? Y como esta dijimos que era la masa 2, este será R sub 2. Entonces, al promediar, ¿no es cierto?, como dijimos, pero ponderado según las masas, tendríamos la siguiente expresión para el radio de masas. Como es una cantidad estadística, el radio del centro de masas se lo calcula de la siguiente manera. Es igual a la sumatoria de todos los productos masas por sus radios vectores, cuando iba desde 1 hasta n, en donde n es la cantidad de masas. Aquí sería ¿cuántas? Serían 3, ¿no es cierto? Y dividido para la sumatoria de las masas, es decir, para la masa total. Esta es entonces la formulita que debemos recordar, ¿ya?, al tratarse del cálculo del radio del centro de masas. ¿Qué es lo que dice? La masa 1 por el radio 1 más la masa 2 por el radio 2 más la masa 3 por el radio 3 más, etcétera, etcétera, hasta terminar con las masas. Y abajo, ¿qué significa esa sumatoria? Aquí también la suma va desde 1 hasta n, donde n es el número de masas. Entonces aquí sería M1, M2, M3, etcétera. Algunos textos le llaman a esta sumatoria de m sub i cuando iba desde 1 hasta n, es decir, solo el numerador, le llaman la masa total del sistema, con lo cual la fórmula ustedes pueden encontrarla en algunos textos con una sola m abajo, es la masa total, que en nuestro caso sería ¿cuánto? 2, 3 y 5, ¿sí? 2, 3 y 5. Bueno, entonces, ¿cómo resolveríamos un problema que fuera de ese estilo? Veamos entonces el siguiente ejercicio. Calcular el radio del centro de masas del sistema de la figura. Ya, vamos entonces a suponer que tenemos, hagámosle en 2 dimensiones, ¿ya? Esta fórmula opera
para 3, inclusive para más dimensiones. Sí, eso no importa, pero para ver claramente esto que estamos estudiando, cómo viene a empatar esas ideas, vamos a suponer que hacemos en 2 dimensiones. Por ejemplo, supongamos que tenemos una masa pequeña por aquí, esta es de 1 kilogramo, una masa mediana por acá de 3 kilogramos y una masa grande por acá de 6 kilogramos, ¿ya? Veamos entonces las posiciones que tienen estas, las abscisas, es decir, la proyección en el eje horizontal. Digamos que aquí es 2, 4 y 6 metros, este eje de acá se mide en metros, y acá en cambio en las verticales, supongamos que esto está 5, 10 y 15, por ejemplo, ¿ya? Y vamos a ver dónde quedaría ubicado el radio del centro de masas. Recuerden que este debe ser un sistema integrado de masas, es decir, que hay eso de las varillitas que están acá, pero ya no las dibujo porque todo eso ya lo tenemos claro en la mente. ¿Dónde sería? Aquí viene la pregunta, ¿dónde estaría ubicado el centro de masas? Si yo no tuviera mucho tiempo para resolver y quisiera tener un valor aproximado, ¿dónde creen ustedes? ¿Estará tal vez ubicado el centro de masas por acá? No, ya dijimos que el centro de masas se ubica más cercano a la masa más grande, y según a la masa a la cual está distante, es su grado de cercanía. De tal forma que yo pensaría que el centro de masas podría estar ubicado por aquí, corrijo un poco, por acá tal vez, dado que este punto de aquí está cercano a la masa de 6, pongámosle más cercano, ya veo que 6 es el triple de 3, entonces también triplemente más cerca que el de acá y más lejano que el de acá 6 veces. Entonces me atrevería a decir que el centro de masas estaría ubicado por ese punto, que si esto es 4, 5 sería 4,5. Vamos a ver si es que yo al ojo latino. Y en el otro caso aquí, si esto es 5, 6, 7, 8, por ejemplo. Algo así como 8 y acá un 4, 5, dije... 4,5, ¿no es cierto? Vamos a ver, eso es un cálculo estimativo, claro, pero ahora vamos a hacer el cálculo exacto, a ver qué nos sale. Entonces, diríamos lo siguiente, aplicando esta fórmula, miren, el radio del centro de masas es igual, y vamos aquí, tenemos 3 masas, como también podrían haber más masas, ¿no es cierto? A ver, veamos, dice la masa I era I. ¿Esto qué significa? La masa, empecemos, hablemos de 1, 2 y 3, en orden de tamaño, ¿no es cierto? En realidad no es el tamaño físico el que importa, sino es la concentración de masa. Solo que el tamaño nos ayuda a recordar cuáles masas son más grandes. Es una cuestión más bien didáctica el asunto, ¿no? Pero hablemos de que esta es la masa 1, de que esta es la masa 2 y la más grandecita es la masa 3. Veamos entonces cómo nos queda. La masa 1 sería entonces 1 multiplicado, estoy poniendo 1, multiplicado, dice, por su vector RI. Pero el vector RI, le voy a poner el de la masa 1, ¿ya? El de los otros no los voy a poner, pero el de la 1 sí lo voy a poner para explicar. Miren, este que vemos aquí es el R de la masa 1. Y entonces, en forma vectorial, esto se escribe como 2i más 15j. ¿Por qué 2i y por qué más 15j? Porque 2 y 15 son la abscisa y la ordenada respectivamente, I y j son los unitarios, ¿ya? El vector es 2i más 15j. Aquí estoy pensando en esto, pongámosle antes de esto para darnos cuenta de dónde sale. En realidad la fórmula estaría operando así: masa 1 por radio 1 más masa 2 por radio 2 más masa 3 por radio 3. Así es como opera esto de la sumatoria, ¿ya? Es decir, este i que ustedes ven ahí va cambiando 1, después 2, después 3, después 4, etc. Y todos los términos van sumándose. Abajo, ¿cómo sería? La masa 1 más la masa 2 y más la masa 3, ¿sí? Y entonces resolvemos. ¿Cómo nos quedaría al resolver? Tendríamos lo siguiente, miren. En el denominador más fácil, ¿no es cierto?, de revisarlo, porque sería masa 1, esto es 1 más 3 y más 6. 1 más 3 y más 6, que me va a quedar 10 al final. Después le ponemos ese 10, ¿ya? Y luego dice acá M1, esto es igual a 1 multiplicado por el radio 1, pero ya vimos que el radio 1 era 2i más 15j, entonces le ponemos 2i más
15J más, la sumatoria siempre es más. Masa 2, ¿cuál es esta? Es la de 3 kilogramos. Multiplicado por el radio de esta masa. ¿Cómo sería? Esta sería 6I más 10J. Entonces le ponemos 6I más 10J. Y finalmente más la masa última, la tercera, es de 6 kilogramos, multiplicado por su vector de posición que vendría de aquí hasta acá, sería 4I más 5J. 4I más 5J. Ya. Entonces, ahora vamos a resolver de la siguiente manera. Miren, en el denominador decíamos que nos daba esto, era 10, ¿no es cierto? 10 nos da en el denominador. Vamos con el numerador. Como en el numerador debe aparecer algo i más algo j, porque suma de vectores, veamos en i, es decir, las primeras componentes. Miren, este 1 bien puede desaparecer de aquí, porque no está haciendo nada, ¿no es cierto? Entonces aquí dice 2, acá dice 3 por 6 son 18, más el 2 de acá son 20, y acá 6 por 4, 24, en total nos da, ¿cuánto? 44, eso fue en i. ¿Ya? Vamos con las J, miren, si operamos solo las segundas componentes, en cada uno aquí tendríamos 15, aquí no es 10 porque es 10 por 3, 30, y 15 más 30 son 45, 45 tengamos en la mente, 6 por 5, 30, y más el 45 que tenía en la mente son 75J. Ahora vamos a dividir para 10, dice, ¿no es cierto? Y nos va a quedar término, 44 para 10 es 4,4i, más 75 para 10 es 7,5j metros, y esta es la posición del centro de masas. O sea que si es que resolvimos bien, el punto, digo si es que supusimos bien, el punto centro de masas debería estar ubicado en las coordenadas 4,4 y 7,5 metros. Veamos si es que, o cuán acertados estábamos. Yo había dicho 4,5, ¿no es cierto? Entonces fíjense que era bastante acertado. En realidad aquí es el valor correcto y exacto es 4,4. Mientras que acá no recuerdo cuánto dije en esta parte, creo que 5, 6, 7, 8 creo que dije. Bueno, el valor correcto es 7,5 en donde está ubicado, y ahora sí ya le pongo asentado bien, ¿no es cierto?, el centro de masas. Como ven ustedes, más cercano a la masa más grande, poco más alejado a la masa mediana y más alejado a la masa pequeña. ¿Qué pasaría en un ejercicio en 3 dimensiones? Por ejemplo, dice el ejercicio calcular el radio del centro de masas del sistema formado por las masas, y vamos a poner las siguientes masas. M1 es igual a 2 kilogramos, M2 es igual a 6 kilogramos, ya un sistema solamente de 2 masas. ¿Ya? Pero dice ubicadas las masas en los puntos, y nos da los puntos siguientes: 1, menos 3, 10 metros, y el otro 8, 4, menos 2 metros respectivamente. ¿Qué significa respectivamente? Que este punto le corresponde a la masa, o es la posición de la masa 1, y el otro de la masa 2. ¿Cómo resolver un ejercicio de este tipo? Está en 3 dimensiones. Bueno, aquí no hay que preocuparse en cuántas dimensiones está, sino simplemente aplicar esta fórmula de allí. Entonces diríamos que el radio del centro de masas vendría a ser igual a la masa 1 por su posición, más la masa 2 por su posición, dividido para la suma de las masas. Entonces, bueno, lo de la suma de las masas, 6 más 2 son 8, ¿no es cierto? Y lo de las masas por las posiciones tendríamos así, miren, 2 multiplicado, esta es una manera abreviada de resolver. Obvio esto de los I, J, K, vectores unitarios, y voy a poner las posiciones, 1, menos 3, 10, ¿no es cierto? Y más la segunda masa de 6 multiplicado por 8, 4, menos 2. Con lo cual el radio del centro de masas
estará en la posición siguiente, abajo es 8. Veamos las primeras componentes, 2 por 1, 2, y acá 6 por 8, 48, más el 2 me da 50, sería la primera componente. Vamos a operar las segundas componentes, aquí sería menos 6 y aquí sería 24, entonces 6 por 4 es 24, pero 24 menos 6 me da 18, positivo. Y la última, veamos, esto es 20, 2 por 10 son 20, y acá esto es menos 12. ¿Cuánto es 20 menos 12? Me da 8. Y entonces el radio del centro de masa, si me pidieron como un vector, lo escribiríamos de la siguiente manera. 50 octavos es lo mismo que 25 cuartos, simplificando, ¿no? 25 cuartos, sí, si me pidieron como vector, ¿no es cierto? Entonces respondo en esos términos. Más 18 dividido para 8 es como 9 a 4, o sea, 9 cuartos J, voy a poner en fracciones, y como 8 para 8, entonces más 1K metros sería entonces la respuesta al ejercicio. Como vemos, esto es un sistema de masas que está en 3 dimensiones, ¿no es cierto? Ahí tenemos en 3 dimensiones, y el centro de masas es un punto también ubicado en ese espacio de 3 dimensiones. A continuación te propongo resolver el siguiente ejercicio. Dice, calcular el radio del centro de masas del sistema formado por las masas de 1, 2 y 3 kilogramos, ubicadas en las posiciones 0, menos 2, menos 1, 1, 4, 0, sería la tercera, ¿no? 6, 0, menos 2. En este momento puedes pausar el video y luego puedes mirar la respuesta. La respuesta al ejercicio es esta de aquí, dice 10 tercios I más J y menos 7 sextos K. Si llegaste a esta respuesta, felicitaciones. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.